Mi nombre es Kane Vincent Dyer, y robé más de 100 bancos entre los años 1999 y 2001. Esto es cómo operan los criminales. Quiero decirles a quienes estén viendo esto, y pensando que van a ir a atracar bancos como yo lo hice, o como les cuento aquí, que si lo hacen, irán a la cárcel. No lo intenten. Muy bien. Una de las cosas que hacía inicialmente al entrar en una entidad bancaria, era ingresar e ir directamente al área del cajero mercantil. Porque siempre supe que esa persona, era la que más cantidad de moneda corriente tenía en su poder. Creo que hemos visto muchísimas películas en las que el atracador dice «Oye, arriba las manos». Pienso que mucha gente reacciona de maneras similares al escuchar la frase «Oye, esto es un atraco». El motivo por el cual les pedía a esos cajeros que bajen las manos es realmente muy sencillo. Y es porque no es aconsejable que alguien pasara por enfrente del banco y viera a alguien de pie con las manos en alto o tirado en el suelo. Así que siempre les decía algo como baja la cabeza. O sigue mirando hacia adelante. Así, si alguien estaba por entrar al banco, no se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando hasta que ya estuviera en el interior. Hacer una cosa así es verdaderamente muy útil, porque me permitía sentir la atmósfera de esa habitación. Además, me permitía darme cuenta de si las personas eran obedientes, muy lentas para moverse, o si estaban muy nerviosas y asustadas. Inmediatamente después, adaptaba la forma de expresarme. Es decir, pasado ese primer momento, intentaba sonar más calmado. Y ya sabes, por desgracia, si veía que las cosas se estaban moviendo muy lentamente, quizás era un poco más agresivo hacia todos los presentes en general. Luego de analizar cuidadosamente la escena con ese cajero mercantil, podía tomar la decisión acerca de entrar o no en la bóveda. Dependiendo de cuán razonable sea la cifra de dinero que haya podido obtener hasta ese momento. Ese cajero mercantil, junto con el gerente del banco, era la persona que me acompañaba a la bóveda. Y si esa persona tenía un poco de miedo o algo así, entonces quizás no pedía ingresar en la bóveda. Normalmente, elegía bancos que estuvieran cerca de varios comercios. De esta manera, sabía que ese banco sería, casi con toda seguridad, el banquero de todos los comerciantes que estaban en esa zona. Y eso significaba que ese banco tenía más probabilidades de contar con más efectivo a mano. La otra cosa que siempre tenía que tener en cuenta, es que debía escoger un banco, que estuviera relativamente cerca de varias carreteras interestatales. Y una de las otras cuestiones a considerar, era ver cómo estaba configurado el banco. Es decir, debía asegurarme de que tuviese múltiples opciones para entrar y salir. Por ejemplo, la vigilancia del banco consistía en vigilar a los empleados. Y siempre miraba para ver quién era el que parecía estar más tranquilo. Así que a veces, me dedicaba a vigilar un banco por un día, o por un día y medio antes de atracarlo. Hacía esto si era un banco más bien grande. En el transcurso de esas horas, observaba los movimientos. Observaba el ritmo de esos movimientos, como por ejemplo el de la recogida. Me tomé unas semanas, quizás un mes de descanso, y aprendí todo sobre bancos de manera autodidacta. En ese momento, me metí de lleno en la lectura de diferentes tipos de manuales de bancos. Como por ejemplo, manuales y guías para empleados y todo eso. Además aprendí acerca de cajas fuertes, combinaciones de cajas fuertes y bóvedas. Durante mis robos de bancos. En cuanto a la vestimenta, siempre intentaba ponerme cualquier prenda que me hiciera pasar desapercibido en cada contexto. Siempre elegí un estilo de vestir más bien informal, de jeans y chaqueta, para no diferenciarme de los demás. Además de ocuparme de mi apariencia, también solía colocar pegamento instantáneo tanto en las puntas de mis dedos, como en mis palmas. Siempre llevaba un par de gafas y una gorra de béisbol, ya que parecían cubrirme lo suficiente. El resto de mi apariencia dependía básicamente de dónde me encontraba. Por ejemplo, si estaba en un lugar donde había más gente étnica, normalmente me dejaba crecer la barba. Pero si estaba en un lugar donde había menos,
personas étnicas, a veces iba bien afeitado, o con un afeitado apenas perceptible. De hecho, me fijaba en las condiciones meteorológicas porque, por supuesto, en una zona en la que va a llover o que va a estar nublada, puedes cubrirte un poco más. Si es un día soleado, habrá mucha más gente en la calle. Y por ende, más posibilidades de pasar desapercibido. En un día lluvioso, aunque puedes abrigarte, debes saber que no habrá mucha gente fuera. Así que es probable que la gente te vea. En ciertas ciudades, había que tener en cuenta la hora, para no entrar en un banco y quedar atrapado en el tráfico de la hora punta. Hubo bancos que atraqué en hora punta, pero solo porque las fuerzas policiales hubiesen tardado más en llegar a mí, debido al tráfico pesado de esa hora. Hemos visto que en la mayoría de las películas, los policías tienen un tiempo de respuesta de entre 3 y 5 minutos. Y eso es bastante acertado. Eso no solo sucede en Hollywood. Así que aparcaba al otro lado de la calle, o en alguna dirección en la que no estuviera solo, donde mi coche no llamara la atención. En mis atracos, siempre utilizaba un coche que encajara, es decir, un vehículo que fuese realmente muy común y muy visto. Algo a lo que siempre le presté especial atención en mis días de atracador, era asegurarme de aparcar mi coche en un lugar que no estuviera a la vista de nadie que se encontrara de pie en el banco, o que estuviese inmediatamente fuera del mismo. Así que, siempre procuré darme el espacio suficiente para poder alejarme, y luego desaparecer. Al salir de un banco, una vez que sentía que estaba fuera de la vista, daba vuelta en una esquina. Y luego, cuando ya no estaba frente al banco, trotaba un poco. En cuanto me subía al coche, y me quitaba mi máscara, encendía la radio, y bajaba las ventanillas. Además, me quitaba el sombrero, y cantaba, tenía mi música puesta. Los policías pasaban por delante de mí, y yo los miraba. Me miraban a mí porque lo que en realidad estaban buscando, era el tipo que no los mirara a ellos. Cuando patrulleros o camiones de bomberos pasan delante de ti, ¿qué haces? Miras. Aunque suene disparatado, el tipo al que están buscando, es aquel que está evitando mirarlos fijamente. Mientras conducen hacia el banco, mirarán a todos para ver si alguien está tratando de ignorarlos. La cantidad de dinero que recogía, determinaba cómo me fijaba si existía algún dispositivo inteligente de neutralización de billetes. Si solo tenía el dinero del cajero mercantil, entonces, ese dinero estaba suelto. Aunque hubiese estado en fajos, igual estaba suelto. Así que, lo que hacía una vez que me quitaba la máscara, y estaba listo para conducir, era, literalmente, poner la bolsa de dinero a mi lado para revisarla, y luego tiraba ese dinero al suelo. Regresaba a mi puesto de vigilancia, y revisaba todo el dinero. Juntaba toda mi ropa, me aseguraba de quemarla por completo, y además metía los dedos en una solución para poder quitarme el pegamento instantáneo. Me aseguraba de no dejar todo el dinero en un mismo lugar, sino de esconderlo en lugares diferentes. Y para ser un poco más específico, había un lugar en el suelo, donde hice un agujero. Sé que en un momento dado, había millones de dólares en ese piso. Hubo un par de veces, en las que puse el dinero en una especie de bóveda de banco. Lo puse como en una caja de seguridad. ¿Se imaginan lo irónico que hubiese sido, si hubiera habido un atraco a ese banco? ¿Y la hubieran robado? Ahora les contaré cómo terminé metiéndome en el mundo del robo de bancos. Resulta que una persona muy cercana a mí, uno de mis hermanos, se había involucrado con una organización criminal. No había forma de que saldara esa deuda. Ya sabes, era una cuestión de vida o muerte. Si esa deuda no se pagaba, esa persona habría perdido su vida. El primer grupo de bancos que atraqué fue el que pagó la deuda que tenía esta persona. En los primeros 6 robos, hubo mucha menos preparación, pero mucha más desesperación. En un principio, creía que el robo de bancos era un delito sin víctimas. Pensaba que era un delito menos malo de cometer. Sentía como si le estuviese robando a una institución, en lugar de a una persona, lo cual nunca habría hecho. Cuando robé el primer banco, no estaba buscando atracar ninguno en particular. Iba por una autopista, y tuve que ir al baño.
Así que salí de la autopista, y tomé la salida a Calabazas. Me detuve allí para ir al baño. Aparqué mi coche. Y justo delante de mí había dos bancos. Había un Chase, y también había un Wells Fargo. Y me senté en mi coche durante un buen rato, tratando de decidir a cuál de ellos debía entrar, y observando el flujo de gente. Tenía una gorra de béisbol y otras cosas, y me di ánimos. Tenía un arma de fuego conmigo y me dirigí hacia el banco. Cuando me acerqué al banco, ocurrieron dos cosas. La primera, fue que había una señora que estaba en el banco, que me pareció que estaba embarazada. Y me dije, no puedo entrar allí mientras haya una mujer embarazada. Pensaba que si se asustaba, el bebé podría resultar herido. Así que me di la vuelta, y justo ahí veo la ventanilla de un coche que estaba aparcado cerca de mí. Y me di cuenta de que me reflejaba en ella con total claridad. Lo cual, evidentemente, no era nada bueno teniendo en cuenta lo que estaba a punto de hacer. Así que fui a una tienda que estaba a varios kilómetros de distancia. Allí compré una mochila. Y también conseguí una máscara, y un poco de pegamento instantáneo para ponerme en las yemas de los dedos, para no dejar huellas. Porque no quería ir al banco con guantes puestos, ya que eso podría haber delatado mis intenciones, porque esa era una tarde soleada. Y mientras estaba en la tienda, un pensamiento vino a mí de repente, y comencé a preguntarme qué pasaría si alguien intentaba detenerme. Esto me hizo pensar que debía comprar la réplica de una pistola de aire o algo así, que pareciera realmente muy auténtica. Así que la compré, y decidí utilizarla en el robo. Me di cuenta de que necesitaba un bolso más grande, así que compré esta mochila. Me di cuenta de que la mochila tenía unas cremalleras dobles que podía abrir parcialmente. Y que eso convertía al bolso en una especie de saco. Gracias a eso, iba a poder poner cosas en su interior, mientras tenía la otra mano libre. Y de ahí surgió mi apodo, el bandido canguro. En el momento en que mi conciencia empezó a despertar de nuevo, creo que se hizo evidente que ya no podía esconderme tras la excusa del inminente peligro de vida o muerte que mencioné antes. Eso existió en su momento, y sé que si hubiera seguido robando, me habrían atrapado. Cuando decidí entregarme, por supuesto, primero se lo conté a mi familia, y luego mi abogado y yo nos pusimos en contacto con el FBI. Creo que, al principio, la policía no creía del todo lo que les estaba contando. Lo que yo no sabía en ese momento, era que alguien ya les había dado mi nombre. Me puse en contacto con miembros de la policía un miércoles, y tenía previsto reunirme con ellos un viernes. Sin embargo, su actitud me indicó que no estaban dispuestos a esperar a ese día para hablar conmigo. Hicieron una gran redada en mi casa un jueves por la noche. Pero la única manera de que me arrestaran era si encontraban algo en esa orden de registro, lo cual no sucedió. Sin embargo, antes de que se fuera, él y yo tuvimos esta conversación. Cuando digo él me refiero a la gente del FBI. En ese diálogo le dije que iba a tomarme un tiempo para estar con mi familia y que luego, cuando estuviese listo, iba a entregarme. Le estaba diciendo que no se preocupara, que no iba a huir, que iba a mantener mi palabra, y que me iba a entregar, y eso fue lo que terminé haciendo. Así que, en el momento en que la gente del FBI me vio y yo lo vi, después de despedirme de toda mi familia, me acerqué a él, y nos dimos un gran abrazo. Así es, de hecho, nos abrazamos. Cuando me entregué, fue como decir, mi vida comienza ahora. Lo que yo no lograba entender en aquella época era las secuelas psicológicas que sufrieron las víctimas de mis atracos. Era el alto costo que le estaba haciendo pagar a otras personas para lograr salir de la situación en la que yo me encontraba inmerso. Así que lo que he hecho, en un intento de rectificar todo el daño que causé, y en un afán de hacer lo correcto, es trabajar intensamente con las víctimas de ese tipo de delito. Y también he trabajado con exdelincuentes. Con esto, espero que cualquier persona que haya sido damnificada, que haya sufrido por mi culpa, y como consecuencia de mis acciones, tal vez pueda encontrar algún tipo de consuelo al saber que el día de hoy, estoy haciendo todo lo que está a mi alcance, para enmendar mis errores.
Lo que he estado haciendo no es solo un simple intento, sino que, de verdad estoy trabajando para reparar los daños que cometí. Por ejemplo, trabajé como voluntario durante años. Durante casi 4 años seguidos. Fui voluntario 4 días a la semana, 4 horas al día, para ayudar a las víctimas a recuperarse. Trabajo con exconvictos, víctimas, y otras personas que quizás no tienen ninguna relación con la vida delictiva, pero que se encuentran atascadas.